Muy bien. Ok, entonces vamos a empezar con los ejemplos. Y vamos a empezar aquí. Vale, voy a dibujar una línea y aquí voy a poner ejemplo 1. Entonces, vamos a ver. El ejemplo 1, que también es una observación importante, dice, sean A y B dos eventos tales que la probabilidad de A es 0.3 y la probabilidad de B es 0.5 y aquí llevamos coma. La probabilidad de A unión B es igual a 0.65. Y la pregunta es, calcule la probabilidad de A intersección B. Muy bien, entonces, ¿quién me quiere decir cuánto vale la probabilidad de A intersección B? Hagan sus cálculos. Punto 15. ¿Por qué? Porque a la unión le resté las dos probabilidades individuales de los eventos. Excelente, entonces usamos la fórmula de la que vimos, la de la aditividad, ¿no? Cuando no son disjuntos los eventos. Exacto, va, más fácil. Entonces, dice su compañero, a todos nos salió lo mismo, A intersección B es igual a 0.15, ¿vale? Entonces, pregunta, la probabilidad, ¿los eventos A y B son independientes? No. ¿Por qué? No. Puede ser. O sea, Creo no que son sí, excluyentes, ¿no? sí, porque si multiplicas punto 3 por punto 5 te da punto 15. Sí son, ¿no? Sí, pues la probabilidad de A intersección B es la probabilidad de A por la probabilidad de B, ¿cierto? Siguiente pregunta, ¿A y B son mutuamente excluyentes? No, No. ¿Por qué? porque su intersección no es vacía. Ajá, exactamente. A intersección B no es vacío. ¿Por qué? Porque si fuera vacío, la probabilidad de la intersección sería 0. Ok, ¿cuál es la conclusión con respecto a la independencia y la mutua excluyencia? ¿Qué me pueden decir? Una no implica la otra. O además de que una no implica la otra, algo particular es que si yo tengo dos eventos mutuamente excluyentes, estos no pueden ser independientes a menos que ¿qué? Tal vez que alguno de los dos sea nulo o ambos. Exacto. A menos que uno de alguno, ¿no? Al menos uno tenga proba 0, ¿vale? Muy bien, entonces un ejemplo de dos eventos que sí son independientes, pero que no son mutuamente excluyentes. Vamos a ver, ejemplo número 2. Este está más difícil porque este ya va a ser de valles, ¿vale? Suponga que una prueba, tienen un, pongan atención a este ejercicio porque tienen uno muy parecido a este en la tarea. Entonces, fíjense, una prueba para cierta enfermedad y estas pruebas son muy comunes, ¿no? Y son importantes. Identifica correctamente a las personas enfermas
un 95% de las veces. Y a las personas sanas un 90% de las veces, ¿no? Vamos a suponer también que se sabe que el 3% de la población tiene dicha enfermedad. Y se elige una persona al azar y se realiza la prueba. Y resulta positiva. Y entonces la pregunta es, pues, ¿qué tanto podemos confiar en esa prueba, no? Es decir, ¿cuál es la probabilidad de que la persona de verdad tenga la enfermedad? ¿Qué podríamos hacer en ese caso? Este tipo de pruebas son muy comunes. Ahorita, seguramente, más de uno aquí ya escuchó o tuvo que ir a algún lugar a hacerse la prueba del COVID. Y entonces decían por ahí, ¿no? Tendrían 2 pruebas diferentes y te decían, si te haces la rápida y sale negativa, pues está tranquila, pero si sales positiva, tienes que hacer la segunda. Entonces mucha gente decía, ¿qué? Eso no tiene sentido, ¿cómo que me tengo que hacer una segunda prueba, ¿no? Que tienen que ver eso, si sale negativa no, pero sale positiva sí. Y uno decía así, dijo, entonces ¿será o no será buena esta prueba? ¿Puedo confiar o no puedo confiar en ella? Bueno, ese tipo de, digamos, razonamientos vienen justamente de que las pruebas pueden equivocarse de 2 maneras, ¿no? Una es que tú sí estés enfermo y te digan que no, y otra que tú no estés enfermo y te digan que sí. Entonces la gravedad del error pues es distinto, porque yo sí estoy enferma y me dicen que no, entonces voy a ir por el mundo contagiando a todos, pero si no estoy enferma y me dicen que sí, lo peor que puede pasar en este caso es que me quede 2 semanas en mi casa y no me pase nada, ¿no? ¿Es como un error tipo 1 y tipo 2? Exactamente, esos son los conocidos errores tipo 1 y tipo 2, el falso positivo y el falso negativo. Entonces, bueno, vamos a ver, en este ejemplo dice, sabemos que la prueba, si la persona sí está enferma, le dice que sí está enferma con el 95% de probabilidad, y si la persona es sana, le dice que está sana con 90% de probabilidad, y yo quiero saber si la prueba resulta positiva, pues cuál es la probabilidad de realmente tener la enfermedad. ¿Qué opinan? ¿Será buena o será mala? ¿Qué hacemos? ¿Nos asustamos, entramos en pánico? Es la probabilidad de la enfermedad dado que salió positivo, ¿no? Ok, a ver, entonces, justo, vamos a empezar. Fíjense, lo primero es, en este caso, sería identificar mis eventos. Acuérdense, ¿cuáles serían mis eventos aquí? Positivo de la prueba. A ver, vamos a, ¿qué letra le quieren poner? Sea P, el evento que representa que la prueba sea positiva. Ok, ¿qué otro evento necesito? Que esté enfermo. Y Que esté enfermo. el evento que la persona realmente tenga la enfermedad, ¿vale? Vamos a ponerle así, tenga la enfermedad. Ok, paso número 1. Paso número 2, dijo su compañera por ahí, que nos piden, ¿qué nos piden? La probabilidad de que, ¿qué? De que E dado P. Exactamente, de tener la enfermedad, dado que yo ya sé que la prueba fue positiva. Ok, esto es lo que me pregunto.
Paso número 3, ¿qué es lo que me está dando el problema? Fíjense, voy a identificar lo que tengo. Tengo aquí este 95%, tengo este 90% y tengo este 3%. Entonces, considerando mis eventos, ¿qué tengo? La probabilidad de estar enfermo. ¿La probabilidad de estar enfermo tengo? ¿Cuál sería? 3 por 34. 0,03. 3 sobre 100. 0.03. Acuérdense, estamos entre el 0 y el 1. Ajá. Igual pueden ponerlo como 3 sobre 100. ¿Qué más tengo? La ¿Cómo? probabilidad de que salga positiva dado que está enfermo. La probabilidad de que exactamente, ¿no? Eso sería identificar correctamente a una persona enferma. Quiere decir que si yo ya sé que la persona está enferma, la prueba va a resultar positiva con una probabilidad del 95% o 0.95. Y finalmente, identificar correctamente a las personas sanas. Quiere decir que si una persona está sana, la Probabilidad de P prueba... con complemento de E. Exacto, ¿no? Así, esto es 0.9. Déjenme pongo el 95 más para allá para que me faltó el 0. Ok, y ahora sí, ¿cómo respondo mi pregunta? ¿Cuánto vale la probabilidad de E dado P? Entonces, lo primero que yo hago aquí es decir, pues tengo la probabilidad de E y la probabilidad de complemento y tengo la probabilidad de E y aquí puedo calcular la probabilidad de complemento, ¿no? Entonces, esto me da una idea de que tengo que usar ¿qué? El teorema de Bayes. Teorema de Bayes, exactamente. Entonces, según el teorema de Bayes, ¿cómo calculo la probabilidad de E dado P? Primero es una fracción. Luego, acuérdense, en el numerador lo que hace es invertir estos dos eventos. Entonces, tengo la probabilidad de P dado E y tengo que multiplicar la probabilidad de E. Ok. En la parte de abajo voy a tener exactamente lo mismo y le tengo que sumar el complemento, es decir, la probabilidad de P dado E complemento por la probabilidad de E complemento. No, es la probabilidad de P complemento, ¿no? La probabilidad de... No, perdón. No. De P, acuérdense que estoy descomponiendo P con E y su complemento. Ajá, y ahora sí, ¿cuánto valen todas estas probabilidades? ¿Las tengo todas? Sí. No, falta una. ¿Cuál me falta? De que sea positivo dado que que no está enfermo. Ok, ¿y la puedo calcular? 0.1. ¿Por qué? Porque Porque es el complemento de la probabilidad de que no dé positivo cuando no está enfermo. Exacto, es el complemento de esta probabilidad. Ok, entonces esto sería, fíjense, probabilidad de P dado E, aquí la tengo, es 0.95. Luego, la probabilidad de E también la tengo, es 0.03. Voy a dividir sobre lo mismo, más la probabilidad de P dado E complemento, es justo el complemento de esto, ¿no? 1 menos 0.9 y la probabilidad de E complemento es el complemento de este 0.03. 1 menos 0.03. ¿Cuánto me da esta operación? ¿Punto 22? ¿Punto qué, perdón? 22. 0.22. Ok. ¿A todos les salió lo mismo?
.227. Punto 227, ok. Entonces nos salió lo mismo, ¿no? Entonces ya, mi resultado va a ser punto 227. ¿Qué pueden concluir de ese resultado? Si yo les digo, ¿cómo interpreto ese resultado? ¿Qué hacen? ¿Qué hacemos? ¿Les suena lógico si yo digo así de, uy, entonces si una persona se hace la prueba y resulta positiva, la probabilidad de que la persona realmente tenga esa enfermedad es del punto 22? ¿Se les hace poquito o mucho? Poquito. Poquito, ¿no? ¿Qué quiere decir? Pues no puedo confiar tanto en esa prueba. Todo ¿Qué? depende- ¿Perdón? O sea, desde antes de hacer los cálculos, por ejemplo en medicina, Ajá. nosotros vemos que los valores que nos están dando es el valor predictivo positivo y el negativo, y el 3% sería como la prevalencia Ajá. o la probabilidad preprueba. Ajá. Entonces, si tenemos una prevalencia muy chiquita, aunque salga positiva la prueba, es poco probable que tenga la enfermedad, entonces podría estar equivocando la prueba. Entonces, al calcular esto tenemos la probabilidad post prueba y aún así sigue siendo poquito la probabilidad de que tenga la enfermedad a pesar de que fue positiva la prueba. Ok. Y pensando en probabilidades, ¿por qué creen? Digamos, con la redacción, tiene más que ver que la prevalencia. Aquí, sí, digo, este es un ejercicio, pero usualmente las pruebas reales las hacen minimizando cierto tipo de error. ¿Cuál creen que sea el error que es el importante? Minimizar. Tipo 2. El tipo 2. Va a depender para que quieras la prueba, ¿no? Si es una prueba de screening, pues te interesa que sea muy, muy sensible, pero si es una prueba ya de confirmación, necesitas que sea muy específica. Ok, entonces ahí tenemos dos términos, ¿no? Que por ahí estaban en su tarea, pero para los que contestaron tipo 2, ¿qué quiere decir el error tipo 2? Porque no todos sabemos qué es el error tipo 2. Cabe destacar. Que dé positivo Rechazar una cuando hipótesis, no- ¿no? Cuando es positiva. ¿Qué, perdón? Rechazar una hipótesis cuando es positiva. positivo, no debería de grado. En este caso, en el de la prueba, el resultado o el error que yo quiero hacer pequeño es cual, que si yo tengo la enfermedad, me diga que no, Sí, ¿no? ¿cierto? ¿No? Ese es el error importante, es el error que quiero minimizar. Entonces, ¿en quién no me estoy fijando? ¿En las personas sanas o en las personas enfermas? Si yo quisiera minimizar ese error, ¿quiénes no me interesan tanto? Los sanos. Los sanos, ¿no? Y en esta prueba de este ejercicio dice que esta prueba detecta a las personas sanas con un 90% de probabilidad. Ese es un número muy alto. Y justo gracias a esa probabilidad es que esta prueba en las personas enfermas se va a equivocar más, ¿no? Una cosa que pasa con los errores es que no puedes hacer los dos pequeñitos al mismo tiempo. De hecho, cuando uno se hace pequeñito, el otro se hace grande. Entonces, en este caso, pues, justo está pasando eso. Que mi error, el importante, pues no lo estoy haciendo tan pequeñito como yo quisiera. Pero bueno, la idea del ejercicio justo es que aprendamos a usar el teorema de Bayes y es así como se utiliza. Insisto, en su tarea tienen un ejercicio muy, muy, muy similar a el ejercicio que tenemos aquí. Y antes de pasar a lo siguiente, voy a preguntar si tienen dudas, preguntas, inquietudes. Claudia, disculpa la pregunta, pero no sé si estoy cansado o qué pasa, pero no logro entender bien, así como, tal vez no la parte matemática, sino la idea Ajá. detrás de la probabilidad, la diferencia de dos probabilidades condicionales, la de
probabilidad de que, dado que la prueba, no, la probabilidad de que la prueba me dé positiva, dado que estoy enfermo, o la probabilidad de que esté enfermo, dado que la prueba es positiva. Perdóname, pero como que no lo entiendo bien. No, no te preocupes. De hecho, es una buena pregunta porque cuando uno tiene la redacción, usualmente uno dice, ¿qué me están diciendo? La probabilidad de ser positivo dado que tengo la enfermedad o la probabilidad de tener la enfermedad dado que estoy siendo positivo. ¿Ok? Entonces, fíjate, podemos pensar en esta probabilidad como quiénes somos. ¿De acuerdo? Si yo soy, por ejemplo, la persona que está, el investigador que diseñó la prueba y quiero saber qué tan buena es, ¿qué voy a hacer? Pues voy a agarrar un grupo de personas enfermas, un grupo de personas sanas y les voy a aplicar la prueba, ¿no? Entonces, en ese caso, ¿qué voy a saber? Pues la información que yo voy a tener es si la persona está enferma o si la persona está sana. Y lo que voy a calcular es la probabilidad de que la prueba sea positiva, dado que yo sé que la persona está enferma, o la probabilidad de que la prueba sea positiva, dado que yo sé que la persona no está enferma, ¿no? Entonces, en ese caso, estamos pensando en esta probabilidad. Ahora, el otro caso, ahora yo no soy el investigador que está haciendo la prueba, sino que soy una persona normal que voy a la farmacia y compro la prueba, ¿de acuerdo? Entonces yo voy, me hago la prueba y ¿qué voy a ver? Voy a ver un positivo o un negativo. Entonces yo voy a decir, ¿realmente tendré o no la enfermedad? En ese caso, la información que tengo yo es el positivo o el negativo y me voy a preguntar por la probabilidad de tener o no tener la enfermedad. ¿De acuerdo? Y esa segunda, cuando me compro la prueba en la farmacia, sería la probabilidad de que yo esté enfermo, dado que la prueba fue positiva, ¿no? Ok. Exactamente. Este es un paciente X y esta se pregunta el investigador. ¿Vale? Ok, vale, muchísimas gracias. Claro. Entonces acuérdense, lo que me tengo que fijar es cuál es la información que tengo disponible. Ajá. ¿Qué es lo que yo ya sé? Vale, más preguntas. Sí, en este problema, dado que la probabilidad resultó relativamente baja y si decidimos hacer otra prueba y sale positiva, ¿en cuánto probabilidad aumenta? ¿Eso también se calcula con Bayes? Eso también se calcularía con Bayes. Ahí, digamos, ya es un poco más complicado porque depende, ¿no? Si tu segunda prueba es independiente de la primera prueba, entonces el cálculo es sencillo porque nada más tendrías pues el producto, pero si no sabes que tus pruebas sean independientes, entonces tienes que calcular la dependencia que haya, ¿no? Ok, pero para saber que es independiente, ¿eso cómo se calcularía o qué criterios uno tomaría? Pues por ejemplo, si son dos pruebas de dos farmacias distintas, no sé, de dos laboratorios distintos, y las pruebas son distintas, entonces sí puedes decir, pues si el resultado es independiente, ¿no? Pero si son la misma prueba y la estás haciendo sobre la misma persona, pues entonces ahí ya sí hay dependencia, ¿no? Porque además es la misma persona. Ok, entonces al volver a hacer la misma prueba sobre la persona ya estamos usando un evento dependiente, ¿verdad? Ajá, exactamente. ¿Y ahí es ligeramente un poco más complicado? Es un poco más complicado en el sentido de que, pues, calcular la dependencia ahí, por ejemplo, en un caso así, pues no es como tan trivial, ¿no? Ok. Ajá, o sea, no es como, por ejemplo, en el caso de los dados, donde calcular la dependencia, pues es solamente contar el número de caras. En el caso de los pacientes, calcular la dependencia, pues ya tiene que ver con cosas más complicadas. Sí, gracias. Vale. ¿Más preguntas? Oye, Claudia, ¿podrías regresar tantito a la página anterior? Claro. ¿Así completa o solo una parte? Sí. Ahí, en la parte donde tienes la probabilidad de que P complemento, dado que E complemento es igual a 0.9, no me queda clara. Yo la pensaría como la probabilidad de P dado E complemento, pero no sé si no estoy interpretando correctamente. A ver, ese 0.9
Ay, perdón. Ay, ya. Ok, ese punto 9 lo sacamos de esta parte de la redacción, ¿no? Decimos que la prueba identifica correctamente a las personas sanas. Ajá. Ajá. ¿Qué quiere decir eso? Que si tengo el grupo de las personas sanas, la probabilidad de que la prueba sea negativa va a ser 0.9. Ajá, entonces ahí estoy pensando que yo ya sé que estoy en el grupo de las personas sanas, es decir, las personas que están en el complemento de las enfermas, Ajá. y quiero calcular la probabilidad, o más bien esta representa la probabilidad de que la prueba sea negativa, es decir, el complemento de ser positiva. Ok. Vale, estas probabilidades, las que siempre que les digan que es la probabilidad de... Ay, les puse los términos en la tarea, ¿no? Las probabilidades de... Tienen dos nombres que acabo de sensibilidad, supongo. Las pueden pensar como si ustedes son el investigador. Ay, tengo un momento. Ya volví. Ya se fue como Lolita. No Ajá, las mames. probabilidades que usualmente les dan cuando son o les piden probabilidades de pruebas son aquí las tengo, la sensibilidad y la especificidad. Esas las pueden pensar como si ustedes fueran el investigador, porque esas probabilidades justamente las calculan los que producen las pruebas o los medicamentos. Ajá. Entonces justo ahí lo que ellos sí sabían es si su persona estaba enferma o si su persona no estaba enferma. Ok, gracias. Perdón, en la tarea ambas son iguales. ¿Cómo que si ambas son iguales? Ah, sí. Las dos tienen probabilidad de 0.999. Ok, gracias. ¿Más preguntas? ¿No? Va. Súper, entonces, a ver, ¿qué hora es? Sí, ok, todavía tenemos un ratito para... A ver, alguien pregunta en el chat si sensibilidad y especificidad son lo mismo. No son lo mismo. Justamente, una de las dos es la primera, la sensibilidad, es la probabilidad de identificar correctamente a las personas, me parece que es a las personas Enferma. enfermas. Es decir, en este caso sería la primera, ¿no? Y la segunda, la especificidad, es la probabilidad de identificar correctamente a las personas sanas. Es decir, esta es la segunda. ¿Vale? Muy bien. Entonces, supongo yo que esas las han preguntado por la tarea. Ahorita al final, si quieren, me preguntan como con más detalles sobre esa pregunta o ese ejercicio en particular. Muy bien. Voy a borrar esto que tengo aquí. Y ahora sí vamos a pasar de tema, no lo puedo creer. Ya vamos a empezar a ver el tema de variables aleatorias. Entonces, bueno, antes de empezar este tema nuevo, hasta aquí va a venir el examen. Hasta aquí. Examen 1. Examen 1, ¿de acuerdo? Entonces, hasta el teorema de Bayes y prueba total. Hasta ahí va a ser el examen. En lo último de variables aleatorias ya no lo vamos a incluir. Pero bueno, ok. Vamos a empezar a hablar entonces de variables aleatorias. Probablemente muchos de ustedes aquí ya sepan que es una variable aleatoria, algunos otros no. Entonces vamos a empezar a ver la idea, digamos, intuitiva de lo que es una variable aleatoria. Como les decía, la probabilidad originalmente surgió
pensando en el enfoque frecuentista, que es el enfoque más intuitivo que tenemos sobre el cálculo de probabilidades, eventualmente esto se formalizó, se utilizó mucha teoría matemática y es lo que vamos a empezar a ver a partir de ahora. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué fue necesario introducir teoría matemática al cálculo de probabilidades? Pues fue necesario realmente porque la mayoría de las veces nosotros no estamos interesados en los detalles de un experimento. Por ejemplo, ¿a qué me refiero con que no estamos interesados en los detalles? Me refiero a que muchas veces vamos a pensar en el lanzamiento de una moneda. Si la lanzo varias veces, a mí no me interesa si el cuarto lanzamiento fue cara o si el quinto fue cruz o si fueron águila o sol, ¿no? Tampoco me interesa si las caras eran águila y sol o si eran cara y cruz o si eran cualquier otra cosa, ¿de acuerdo? Esos detalles la mayoría de las veces no me interesan. A mí lo que me interesa es saber de todos los lanzamientos cuántos cayeron de un lado y cuántos cayeron del otro lado, ¿no? Eso es lo que me va a interesar estudiar. Y así con muchos experimentos. A mí, cuando yo lanzo un dado, no me interesa si las caras tienen puntitos, así de que un puntito y 6 puntitos, o si tienen números, ¿no? Números del 1 al 6. No me interesa eso. Me interesa el número que cae en mi dado. O la etiqueta que tiene la cara que cae. Entonces, dado que no me van a interesar todos los detalles, entonces, pues vamos a solamente observar la cantidad o el elemento que sí me interesa y todo lo demás lo vamos a desechar, entre comillas. ¿De acuerdo? Entonces, a estas cantidades o elementos de interés los vamos a llamar variables aleatorias. Y déjenme lo escribo porque igual se me va a volver a olvidar escribirlos. Entonces, usualmente, les voy a poner usualmente, estamos interesados en cantidades o elementos particulares de un experimento y no en los detalles. A estas cantidades las llamamos variables aleatorias. Entonces, cada vez que yo escriba v.a, estoy diciendo variable aleatoria, ¿de acuerdo? Y así lo van a encontrar en la mayoría de los libros que ustedes consulten. La primera vez uno dice variables aleatorias y a partir de eso usa una v y una a, o una r ya si están en inglés, ¿no? Digo RB si están en inglés. Y aquí es donde los matemáticos usualmente nos empiezan a odiar porque en la mayoría de las ramas de las matemáticas la notación es muy rigurosa y es una cosa que en probabilidad y en estadística no pasa mucho, que digamos, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, vamos a llamar esas cantidades variables aleatorias y como el resultado usualmente está determinado por el experimento, entonces a cada resultado pues le vamos a asignar una probabilidad, ¿no? Y esa probabilidad ya va a ser un número real. Si yo le quisiera pensar un poquito más formal, voy a decir que una variable aleatoria es una función, ¿de acuerdo? ¿Por qué va a ser una función? ¿Quién me quiere decir que es una función? ¿O qué se acuerdan que sea una función? Es una relación 1 a 1. Ok, entonces, fíjense, para los que no están muy familiarizados todavía con estos conceptos, piénsenlo así. Tenemos un espacio y tenemos otro espacio, ¿no? Como si fueran lugares. Y entonces una función es algo que toma un elemento en mi primer espacio, lo transforma y lo lleva a mi segundo espacio.
¿De acuerdo? Esa es una función. Tiene algunas propiedades, como dice su compañero, que bueno, en este momento no vamos a fijarnos mucho en esas propiedades, ¿de acuerdo? Entonces vamos a decir, más formalmente, una variable aleatoria es una función, y la pregunta es, ¿cuáles son esos dos espacios? ¿No? ¿De dónde a dónde va mi función? Las variables aleatorias son importantes porque lo que hacen es llevar, digamos, el mundo real a el mundo matemático, que estoy pensando en el mundo de numeritos, ¿no? Si los resultados de un experimento, por ejemplo, el lanzamiento de monedas, son cara y cruz, lo que va a hacer mi variable aleatoria es llevar esos dos resultados, cara y cruz, a el mundo matemático, es decir, 0 y 1, ¿no? 0 le va a corresponder a cara y 1 a cruz, ¿de acuerdo? Entonces, es una función y lo que va a hacer esta función es que va a asignar un número real. ¿A qué? Al espacio muestral. A una A cada característica. uno. ¿Verdad? A una característica. A cada uno de los resultados, ¿no? En el caso de la moneda, mis resultados son cara y cruz. A uno le voy a asignar el 0 y a otro el 1. Entonces le voy a asignar un número real a cada Evento. elemento del espacio muestral. Por ahora no voy a decir que son eventos, porque acuérdense que un evento puede ser un conjunto, ¿no? Por ejemplo, un evento puede ser cara y cruz. Entonces yo le voy a asignar un número cara y otro número cruz. Y un evento va a ser cara unión cruz. Entonces, por ahora le voy a asignar un número real a cada elemento de mi espacio muestral. Usualmente denotamos a notación con letras mayúsculas X, Y, Z a las variables aleatorias. Y una vez que realizamos el experimento y vemos el resultado, lo denotamos con minúsculas X, Y y Z. ¿De acuerdo? Ok, entonces vamos a ver rápidamente cómo se ven estos dos espacios, ¿no? Que les digo que pueden ser muy complicados, de hecho se complican mucho en el punto en el que ya no podemos dibujar nada, pero aquí vamos a ver cómo se verían si pudiéramos. Entonces fíjense, X es mi variable aleatoria. ¿Se acuerdan cómo denoto mi espacio muestral? S. Muy bien. S, mi espacio muestral, es el espacio de todos los resultados posibles. Y me voy a mover a un nuevo espacio que le voy a llamar omega mayúscula. Entonces, fíjense, así están formados mis dos espacios. Formalmente, cuando empiezo, estoy en un lugar que se llama S, que es mi espacio muestral. Luego voy a tener a F, que es una estructura matemática, es una estructura que llamamos sigma álgebra. ¿De acuerdo? Entonces, por ahora no se preocupen tanto por esto, porque esta es una cosa, digamos, más teórica, que solamente a mí me gustaría que lo entendieran para que vean cómo es que vamos del mundo real a los numeritos. Entonces, ¿qué cumple una sigma álgebra? Fíjense, es un espacio de conjuntos. Vamos a tener siempre al vacío. Vamos a tener que si un elemento está en mi sigma álgebra, entonces su complemento va a estar en ese mismo espacio, y que si tengo ahí unos eventos, entonces su unión también va a estar. ¿De acuerdo? ¿Ok? Y finalmente voy a tener una función de probabilidad. Es una función
de probabilidad. Entonces, fíjense, estos tres elementos, mi espacio muestral, mi F, que es una sigma-álgebra, y mi P, van a formar algo que junto se llama un espacio de probabilidad. Fíjense. Entonces, lo que va a pasar aquí es que ese va a tener todos mis resultados posibles. Luego, F va a tener, además de los resultados posibles, todas sus complementos y sus uniones. Entonces, ¿qué va a hacer todo esto? Sus complementos y sus uniones van a ser todos los eventos. Aquí sí voy a tener F. Todo lo que esté en F va a ser un evento, ¿de acuerdo? Aquí tengo resultados uno por uno. Y aquí, además de tener mis resultados uno por uno, tengo todas sus uniones, todos sus complementos. Entonces, esto lo que va a formar es todos los eventos posibles, ¿de acuerdo? Y finalmente voy a tener a P. ¿Y P qué me va a decir? Pues cada uno de los eventos le va a asignar una probabilidad, ¿de acuerdo? Esos son los tres elementos que van a formar mi espacio de probabilidad, ¿de acuerdo? Entonces, voy a empezar con mis elementos, mis resultados posibles, luego todos los eventos que yo puedo formar con esos resultados, y luego la probabilidad, ¿no? La función que va a decir cuánta probabilidad tiene cada uno de ellos. Ahora, con mi variable aleatoria, a cada elemento le voy a asignar un número. Entonces, voy a formar a mi omega, que va a ser mi espacio muestral, pero ya formado de números, es decir, esto va a ser un subconjunto de los reales. Voy a tener también mi sigma álgebra, pero ahora va a ser la sigma álgebra que en vez de tener eventos, así por ejemplo uniones de cara y cruz, ahora voy a tener uniones de números, ¿no? Uniones de 0 y 1, por ejemplo, ¿no? Y voy a tener mi función de probabilidad que en vez de asignarle probabilidad a cara y probabilidad a cruz, le va a asignar probabilidad a 1 y probabilidad a 0. Entonces, estas dos van a ser funciones inducidas, decimos, por X. ¿Por qué? Pues porque depende de qué elementos hay aquí y qué probabilidades le asigne. De este lado, le voy a asignar lo mismo de este lado, pero ahora en vez de caras y cruces, voy a tener números, ceros y unos. ¿De acuerdo? Entonces, decimos que estas dos funciones están inducidas por X, la variable aleatoria X. ¿De acuerdo? Entonces, a ver, para aterrizar un poquito estos conceptos, pues vamos a ver cómo se verían estos espacios en un ejemplo, el ejemplo de papel más sencillo del mundo. ¿Cuál es? ¿Cuál es el más sencillo que los dados? El lanzamiento De moneda. exacto, de una moneda. Fíjense, ¿quién sería mi... fíjense que es una moneda, ¿eh? ¿Quién sería mi espacio muestral? Cara y cruz. Cara y cruz. Cara. Vamos a ponerle águila y sol para que solamente sea A y S, ¿vale? De acuerdo. Águila y sol. Ok. Esos son mis resultados posibles. Ahora, mi sigma álgebra van a ser todos los eventos posibles, incluyendo al evento vacío. Entonces, primero voy a tener al vacío, luego voy a tener a águila, voy a tener a sol, voy a tener, si tengo águila, tengo que tener a su complemento. ¿Quién es el complemento de águila? Sol. Sol. Ya está. Si tengo a sol, tengo que tener a su complemento. ¿Quién es? Águila. Ya está. Y si tengo a cualquiera dos elementos, tengo que tener a su unión. Entonces vamos a ponerle águila y sol, ¿de acuerdo? El complemento de águila y sol, pues ya es el vacío, porque eso es todo lo que puedo tener, ¿de acuerdo? Los voy a poner aquí entre paréntesis para que se entienda qué es la unión. Y ya, ¿no? Eso es todo lo que está en mi sigma álgebra. ¿Vale? Tengo el vacío, mis resultados posibles, sus uniones. También tengo sus intersecciones, ¿de acuerdo? Ok. Una pregunta, Claudia. ¿Sí? ¿El sigma álgebra sería como el conjunto potencial? En el caso discreto, sí. En el caso en el que S es un conjunto discreto, sí.
Ok, gracias. ¿Vale? Ok. Y ahora, ¿qué me falta? Mi función de probabilidad. La probabilidad del vacío, ¿cuánto vale? Cero. Cero, ¿no? La probabilidad de águila, Un medio. Un medio. la probabilidad de sol Un medio. y la probabilidad de que me salga águila o sol. Uno. Uno. ¿Cuarto? No, perdón. 1, porque es o águila o sol. Acuérdense que esta es una unión. Ahí tengo una duda. Aquí no aplicaría la permutación, que sea también el otro sería S y A, el otro elemento. No, porque solo es una moneda. ¿No? O sea, es la probabilidad de que en un lanzamiento me salga o águila o sol. Okay. ¿Vale? Ok. Ok. Ahora, tengo mi variable aleatoria de lo que me sale, ¿no? El resultado. Entonces, fíjense, mi variable aleatoria me va a decir que cara lo voy a mandar, dijimos águila, ¿verdad? Águila o sol. ¿Qué número le quieren asignar a águila? 0. ¿Y a sol? 1. 1. Ahí está. Mi variable aleatoria toma elementos del conjunto de resultados posibles, águila o sol, y lo manda a números reales, en este caso 0 y 1. Entonces, una vez que ya apliqué mi variable aleatoria, mi omega es 0 y 1, mi sigma álgebra, ¿quién sería? El vacío, 0, 1 y 0 o 1. La probabilidad de vacío siempre es 0, la probabilidad de que valga 1 es 1 medio, la probabilidad de que valga 0 es 1 medio, y la probabilidad de que valga 0 o 1 es 1. Esto es lo que hacen las variables aleatorias. Lo que van a hacer es tomar elementos del mundo real y llevarlos al mundo, digamos, ya de numeritos, ¿no? Al mundo en el que yo ya puedo trabajar. Ahora, aquí hay que hacer un paréntesis. ¿Por qué? Porque bien formalmente me estoy comiendo notación. Pero esto de la notación lo vamos a dejar hasta la siguiente clase. Por ahora me interesa que mediten un poco esta idea que les estoy planteando aquí, ¿vale? ¿Tienen alguna duda o alguna pregunta de esto que vimos hasta aquí? Sí, solo es una pregunta de notación. ¿Los dos puntitos a qué se refieren? En la diapositiva anterior, X, 2 puntitos S. Esto lo usamos justo para decir que es una función, para decir que va de este espacio en este espacio. Ya. ¿No? A ver, lo voy a poner aquí con grisecito. Es una función que va de un espacio en otro. Usualmente la notación para funciones la voy a poner aquí. Notación para funciones. Fíjense, usamos letras mayúsculas o solamente la letra, por ejemplo, F de función, que va de X en Y. Esto quiere decir que F es una función que va del espacio X al espacio Y, y decimos esto que manda el elemento X al elemento Y. Es decir, es lo mismo que escribir que f de X minúscula es igual a Y. Esta es una cosa que van a encontrar en libros de matemáticas si lo revisan, ¿de acuerdo? 2 puntitos quieren decir que es una función que va de este espacio en este espacio, y cuando tienen esta rayita con una X, quiere decir que mandan este elemento en este elemento. Es decir, que si le aplican F aquí, les va a dar este resultado. Ajá. Fíjense, tienen aquí a su espacio, tienen aquí a su otro espacio, F va de aquí para acá, y si tienen X aquí,
aplican f de x, les va a dar y. ¿Vale? Sí. De acuerdo. Más preguntas, sí. ¿Tiene algún nombre por ejemplo, en la página anterior, ahí todo lo que está al lado izquierdo, digamos el espacio muestral, el sigma álgebra y la probabilidad, o la función probabilidad, se le llama espacio de probabilidad. Ajá. Pero del otro lado del omega... Este también es un espacio de probabilidad. De hecho, su omega, su f y su p, también es un espacio de probabilidad. Okay. Todo espacio de probabilidad está formado por un conjunto no vacío. Digamos, ya pensándolo un poco más abstracto, decimos es mi conjunto no vacío, la sigma álgebra que genera ese conjunto y una función de probabilidad. Pueden ser lo que sea, básicamente, ¿no? Okay, gracias. Vale. ¿Más preguntas? Creo que íbamos a hacer un espacio para ver lo de la tarea, Clau. Y vamos a ver un espacio. Entonces, de todos modos, como tenemos elección en la siguiente clase, el 8, la clase que siga, vamos a volver a recordar esto, porque yo entiendo que esta parte puede ser un poco confusa, ¿vale? Entonces, vamos a poner una pausa y ahora sí, si tienen dudas de su tarea, este es el momento indicado para preguntarme. Yo tenía una duda de la pregunta 1, pero solamente era por notación. Bueno, es ¿Qué? que se dan los precios de 8 artículos, ¿no? Y luego, bueno, ahí sí dice respectivamente. Y luego dice que el cliente compra uno de los artículos con las siguientes probabilidades y otra vez vienen 8 probabilidades. Pero, o sea, cada una de esas probabilidades, la probabilidad 1 es para comprar el artículo 1, la 2 para comprar el artículo 3, la 3 y así, ¿o sí. No? ¿Sí? Sí, como que me falta poner respectivamente, ¿no? Pero ajá, justo, la primera es la probabilidad de comprar el primer artículo y así. Ok, solo era eso. Gracias. Vale. ¿Más preguntas? Yo tengo una pregunta. En el espacio de la tarea, hablaste que había una corrección en el ejercicio 8 y en el ejercicio 3. Ajá. En el ejercicio 8 sí se señala que el 1 sobre 20 es la varianza. Ajá. Pero no sé cuál sea la corrección en el ejercicio 3. Ah, es que había una H, que no era H, tenía que ser en la redacción, decía denotemos como H y ahora en la puntuación del dado y ahora es C. Ah, ok, perfecto. Gracias. Vale. ¿Más preguntas? Claudia, en el ejercicio 2, en el primer inciso, Ajá. bueno, yo hice una operación y me salió un número negativo y obviamente eso no puede